Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ustedes hicieron una rueda de prensa a inicios de semana, el día lunes, para hacer unas sugerencias y sobre todo unos pedidos a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, para empezar a corregir todas las distorsiones ilícitas que existen en la función judicial del país. Buen día. Prenda su micrófono, Hola, por favor. gracias. Hola Milton, muy buenos Prenda. días, gracias por la invitación y buenos días con todas las personas que nos siguen a través de este medio. Sí, nosotros como gremio consideramos que se deben hacer algunas acciones con el fin de erradicar la corrupción en el sistema judicial. Primero, hay que establecer que se debe hacer evaluaciones a los jueces que están por ahora ya en la función judicial, pero no solo a ellos, sino también a fiscales y a funcionarios en la norma, y este poder se le puede atribuir al Consejo de la Judicatura, que puede hacer este análisis al que hago referencia. Pero también junto a esta institución está la Contraloría General del Estado, está la UAF, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, donde de una u otra manera se podría establecer el patrimonio que tienen los funcionarios judiciales, puesto que, para conocimiento de la ciudadanía, uno cuando entra a ser funcionario público tiene que presentar una declaración juramentada sobre su patrimonio con el que ingresa, y este es analizado cada 2 años, pero considero que no se ha hecho el ejercicio o el análisis adecuado para poder establecer si ha incrementado o no ha incrementado. Ahora, el problema está que si este ha incrementado, debe corresponder con el salario o sueldo que percibe mes a mes del funcionario judicial. Pero si en un ejemplo dado, hago una declaración juramentada, yo entro a la función $100,000 y en un año ha subido a $1,000,000, es imposible que pueda suceder ello. Pero para eso está el análisis que deben hacer, y si es que esto sucediera, se deberá iniciar las acciones correspondientes para investigar por qué ha incrementado en forma desmedida su patrimonio. Eso como primer ejemplo dentro de ello. Ahora, estamos a puertas de un concurso para la asignación de los jueces de la Corte Nacional. Entonces, nosotros consideramos que se debe establecer un prerequisito. Este prerequisito corresponde. Bien, son las 8 de la mañana con 28 minutos. Estamos conversando con Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Él está fuera de Quito y puede tener algún problema de conexión. Ya estamos recuperando la conexión justamente con Paulo Caña, quien habla sobre esta, perdón, esta necesidad de cambiar la justicia, de hacer, de implementar varias cosas que están en las leyes para que se pueda escoger a las mejores personas, a las más idóneas. No sé si ya lo tengo, doctor Caña. No, todavía se está conectando para seguir conversando sobre este tema. Por ejemplo, se pide que la Contraloría y la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, hagan un análisis de todos los funcionarios públicos, especialmente de jueces, para determinar si las declaraciones patrimoniales están de acorde a los salarios que reciben. Tema bien importante, saber si sus patrimonios son los mismos con los que entraron cuando empezaron a servir a la función judicial. Perdón, Milton, se me fue la conexión, le pido disculpas. No se preocupe. Entonces, le refería yo que es importante que exista este control por parte de las instituciones y que la ley está, la norma está, es decir, que se pueda hacer este análisis con el fin de determinar si se ha incrementado o no se ha incrementado su patrimonio. Y en el caso del concurso que se va a abrir para los jueces de la Corte Nacional, pues que ellos abran sus cuentas, permitan que las instituciones, en este caso el Consejo de la Judicatura, pueda revisar sus estados de cuenta, su patrimonio, y con ello vamos a tener claro que las personas que entran para administrar justicia van solamente a administrar justicia, más no a beneficiarse por pagos que lamentablemente ya se ha visto que en el caso Metástasis y Purga que ha sucedido así. Es por ello que en función o como idea
de poder restablecer la confianza y la credibilidad del sistema judicial y de los operadores de justicia, considero que se deben tomar requisitos y caminos que se ajusten para poder erradicar esta corrupción. Ahora, el Consejo de la Judicatura anuncia que mañana empezará eh, a levantar los sumarios administrativos contra los jueces involucrados en el caso Purga. Lenta reacción a tiempo es lo que se tiene que hacer. Mire, yo considero que ha sido lenta, que debería actuar en forma inmediata, toda vez que resulta irrisorio, por decirlo menos, que jueces que estén involucrados en casos de corrupción, nosotros como país sigamos pagando sus sueldos y salarios. ¿Qué es lo que considero que se debería haber hecho? Es de forma inmediata hacer acciones para suspender temporalmente a los jueces que estén involucrados, y no solo en estos casos metástasis y purga, sino todo juez que entre a ser investigado en una instrucción fiscal por cualquier delito que se le esté procesando, debería el Consejo de la Judicatura suspender para no irrogar en valores que no corresponden. En los últimos años, tres aproximadamente, el Consejo de la Judicatura, cualquiera de estos que han pasado, porque han pasado muchos en 3 años, se ha quejado de que la Corte Constitucional le quitó las facultades de poder por acción inmediata sancionar a jueces. Se han sentido cortados, limitados en poder ejercer. ¿Esto es cierto? Considero que no, Milton. La Corte Constitucional, a través de su sentencia, lo que hizo es regular la normativa, tomando en cuenta que de una u otra manera el Consejo de la Judicatura en administraciones anteriores usaba este mecanismo de la sanción, la destitución, como un efecto de que los jueces hacían o no hacían las cosas a su gusto. Y por eso, cuando no hacían las cosas que se le pedía como Consejo de la Judicatura, eran inmediatamente sancionados. Por eso es que la Corte Constitucional puso esa limitación, pero eso no quita y no obsta a que el Consejo de la Judicatura pueda actuar y hacer un proceso sumario administrativo para suspender a quien está siendo procesado en un delito, y más aún en este tipo de delitos que tienen que ver con corrupción. Ujú. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Estamos hablando con Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta conformación actual del Consejo de la Judicatura, que es más bien accidental después de todo lo que ha pasado, dos vocales presos, dos vocales indicados por la justicia por otros delitos, un vocal destituido. Estamos llenos de suplentes, tendrán que terminar su periodo el próximo año, tendrá que elegirse todavía un representante más, a dos, ¿no? Al del presidente de la Corte Nacional y al de la Asamblea. ¿Es confiable? Mire, valga decir lo que esa ha sido una victoria desde el gremio de abogados, pues nosotros iniciamos primero presentando una acción de protección para suspender el concurso de jueces, toda vez que nosotros considerábamos que estaba amañado y que se quería poner jueces a la carta. Eso también implicó que se levanten algunas sospechas de investigaciones, de tal suerte que por la lucha gremial, de los 5 vocales, los 5 ya no están, de los 5, 4 están siendo procesados y de una u otra manera sobre temas de corrupción. Ahora, nosotros estamos con vocales suplentes dentro del Consejo de la Judicatura, que considero deben estar hasta el año 2025, que terminen en su periodo y con eso puedan hacer su trabajo en forma eficiente y eficaz. Pero de allí vendrá la nueva elección de los nuevos vocales para el Consejo de la Judicatura. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento vamos a estar con estos vocales suplentes e incluso los que ponga la Asamblea Nacional y la Corte Nacional, porque nos falta todavía 2 vocales. Ahora considero que si el trabajo que se lo pueda hacer durante este año es transparente, se lo da a través de una publicidad, considero que todos los que integramos del sistema judicial, llámense en estos jueces, fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio profesional, la academia, la docencia, podemos nosotros aportar en buena manera para que termine en bien este año que les resta todavía para hacer su trabajo del Consejo de la Judicatura, donde vienen cosas muy importantes. La una, la selección de los jueces de la Corte Nacional. La segunda, la evaluación a los jueces de primera y segunda instancia. Tercero, la designación de los notarios. Que valga decirlo, esto ya tenían que hacerlo 2 o 3 años Claro. atrás y no se los hace, y ha sido por padrinazgo que se los tiene allí, a pesar de que incluso el colegio de notarios han sido los que han insistido en que se haga esta evaluación y el cambio que debe darse.
pero no se lo ha hecho. Y para ello es importante que el Consejo de la Judicatura pueda actuar y pueda hacer este trabajo que le resta en este año que indico. Usted ya ha mencionado algo que es bien importante de quienes deberían por lo menos participar o poder participar o decidir hacerlo en el concurso de jueces, que es la academia, los abogados en libre ejercicio, es decir, ampliar un poco más la vertiente de donde son elegidos, porque normalmente están ahí. Son jueces de primera instancia que suben a la Corte Provincial, son jueces provinciales que suben a conjueces o conjueces que participan para Corte Nacional. Es decir, uno, ampliar el rango de opción, el abanico de opciones. Dos, ustedes mencionan traer a expertos internacionales, por ejemplo, en el área de psicología, en el área psicológica, para seleccionar a los jueces nacionales para buscar minimizar irregularidades y obtener mejores resultados. Sí, Milton, mira, ¿qué es lo que pasó en el anterior concurso que estaba en marcha, donde la prueba de confianza eran tomados por expertos psicólogos de acá del país? Pero resulta que dentro del proceso, a pesar de que se les había tomado esta prueba de confianza, nuevamente llamaron para tomar una segunda prueba de confianza. Entonces, eso ya minimiza y ya no hace creíble el concurso. Por eso es que una de las salidas, una de las sugerencias, es que se pueda contar con expertos en materia psicológica, ¿no es cierto? Expertos internacionales, para que ellos sean los que tomen estas pruebas de confianza. Con ello, si no habrá la posibilidad de que, uy, se ha filtrado las preguntas, uy, se han filtrado las respuestas, y con eso más bien hacemos un concurso serio que hoy por hoy es necesario para el sistema judicial y para poder recuperar la confianza y credibilidad. ¿Qué más se debe hacer? ¿Qué más se debe incluir en ese reglamento que el Consejo de la Judicatura ofrece reformarlo? Hay aparentemente la voluntad de los vocales del Consejo de la Judicatura de hacer cambio del reglamento original que fue cuestionado incluso por la MIO, la Misión de Observadores Internacionales, y muy cuestionado. Sí, sí, Milton, le cuento que la semana pasada fuimos invitados por el Consejo de la Judicatura a través de su presidente, el doctor Álvaro Román, a varios representantes de los gremios de abogados, así como de organizaciones civiles, para que podamos aportar con ideas para hacer este cambio al reglamento. Y esto pedido por el doctor Mer Benavides, que como estaba ingresando había solicitado hacer este análisis. Ahora, considero yo que es importante que este reglamento tenga la publicidad y la transparencia clara para que éste pueda tener un buen camino. En el mismo sentido, en la comisión de expertos o el comité de expertos que se debe designar, debe ponerse una vara muy alta. ¿Con qué sentido? De que al ser alta esta vara a la que hago referencia, podamos tener preguntas loables para el cargo que se va a designar, es decir, para la Corte Nacional. Esto ya ocurrió con la Corte Constitucional y por eso es que tenemos esos jueces de la Corte Constitucional que son muy loables y que nos han dado unas sentencias con mucha trascendencia legal y jurisprudencia que no hay crítica alguna. Ese mismo es el sentido que se pueda hacer en la Corte Nacional, donde tengamos los mejores jueces. Ahora, si nosotros comparamos el proceso anterior, muchos de los jueces, muchos de los postulantes que se presentaron, mejor dicho, los que no se presentaron, que son parte de la academia, jueces mismo, de la docencia, no se presentaron porque ya miraban que era un proceso amañado, que ya tenía casi los nombres de quién iba a ser designado. Y por eso es que se necesita esa transparencia para que una vez que tengamos esa transparencia, esa publicidad, tengamos la aceptación de las personas que sí quieran ser parte de la administración de justicia. Bueno, se habla, doctor Ocaña, ya más allá de este tema que tiene que resolverse este mismo año, de alguna reforma o cambio estructural en la justicia del Ecuador. ¿Qué se hizo en los últimos casi 15 años después de la Constitución de 2008? Cambiar la estructura, pasar de Corte Suprema de Justicia a Corte Nacional de Justicia, de Cortes Superiores a Cortes Provinciales, ese tipo de cambios que más parecerían de nombre. El sistema de elección, ¿qué se tiene que hacer para garantizar una estructura más funcional y honesta de la justicia? Mire, los cambios van a estar o deberían estar recogidos en el Código Orgánico de la Función Judicial. Lamentablemente, las reformas del año 2009 que entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial, se realizaron algunas reformas que, si bien es cierto, valen para aclarar, pero no han tenido un contrasentido que sea viable. Ahora, considero que
para la función judicial es necesario que se haga una escuela judicial, pero que funcione como debería funcionar, donde se van preparando a jueces para que entren primero como jueces de unidad y así vayan incrementando o subiendo en su cargo y ya con la experiencia y de acuerdo a la calidad de las resoluciones que puedan ir tomando. Eso es importantísimo. Del mismo modo, considero que se debe dar un espacio dentro de los vocales, pero esto ya sería una reforma a la Constitución a través de una ¿Mm? constituyente, pero en la cual, ¿qué tenemos? En el Consejo de la Judicatura tenemos un representante del Gobierno Nacional, tenemos un representante de la Asamblea, Fiscalía, Defensoría y Corte Nacional. Pero ¿y la docencia, la academia, los abogados en libre ejercicio? También podemos aportar. ¿Se podría Entonces, reformar el poder que tiene y la concentración que tiene el Consejo de la Judicatura? pero por supuesto, esa es la idea. Claro, que no es mucho. Muchos dicen, no, es que están mintiendo porque el Consejo de la Judicatura existía antes de la Constitución del 2008. Sí existía, pero después de la Constitución del 2008 ganó mucho poder. Exacto, viene desde 1993 el Consejo de la Claro. Judicatura, pero desde el 2008 tiene una fuerza increíble y para ello, para equiparar todo lo que las resoluciones que puede tener o el poder que puede tener el Consejo de la Judicatura, es importante también tener el aporte de la academia, de abogados en libre ejercicio, donde se pueda sugerir los cambios, las reformas e incluso las resoluciones que se puedan eh, optar, pero conforme a derecho. ¿Y qué gana con ello? Que se va a existir o que se podría dar ya una independencia judicial que es tan necesario para todas las personas que estamos en el sistema judicial o incluso las personas que comparecen al sistema judicial como usuarios. Lo importante acá es que nuevamente se pueda restablecer la credibilidad y confianza de la sociedad ecuatoriana para mirar con buenos ojos y para mirar que se va a hacer justicia cuando se acude al sistema judicial. Doctor Ocaña, le quiero agradecer por habernos acompañado hoy. Tenga buen día.